Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Nucua? Bienvenidos a una nueva emisión, ¿sí? En esta nueva Nucua Meet. En este caso, para hablar un poquito de marketing, ¿sí? Hablar un poquito del mundo de las startups, un poquito de lo que pasa en el continente. Y qué mejor que hablar con una referente cuando estoy hablando de Florencia Herrería. Voy a pronunciarlo así, más cortito, si te parece, Flor. ¿Cómo estás? Perfecto, Vena. Impecable la ¡Oh! presentación. Me dijo Vena, increíble, increíble. Ya ¿Cómo estás, rompimos el todo? hielo, ya está. Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, excelente. Muy feliz de estar acá. Estás en Mendoza, Argentina. Mendoza, mendocina de pura cepa, literal, por la tierra del sol y del buen vino. Así que sí, sí. Es cierto, ¿no? La ruta del vino es peligrosa. Contanos un poquito sobre eso. Mira, después de unas copas, y Oh, es un poquito arriesgada. No le intenten en sus casas, ¿viste? Así no, que, pero a ver, bueno, pero recomendado venir de visita. Recomendado. es más que tomar vino, Mendoza, ¿no? Hay que decirlo. Sin duda, es montaña, es cultura, no solo, bueno, gastronomía, porque no todo es vino, hay de todo un poco. Bueno, como te comentaba, Vena, también uno necesita creo que más de una semana para conocer realmente lo que es Mendoza. Así que aprovecho a hacer un poco de marketing, por lo menos de mi querida provincia. Es importante, sí, es importante. Si no hacemos publicidad nosotros de nuestro lugar, ¿quién lo va a hacer? Claro, Nadie más. exactamente. Bueno, Está Flor, bueno también para contale. conocer un poco el interior del país, dicho sea de Ah, sí. paso. Dicho sea de paso. Aparte, igual Mendoza, pero Mendoza es destino elegido. A ver, si uno elige en Argentina, si uno vive en Argentina y tiene que elegir 3, 4 destinos para irse de vacaciones, para pasear, Mendoza está, siempre está en la lista. Es verdad, es verdad. Y Te yo lo digo creo que como porteño, ¿no? como mendocinos nos cuesta valorar Mendoza, porque a veces somos un poco críticos. Es más, yo te soy sincera, yo voy a la Patagonia y veo verde, porque claro, Mendoza es un desierto, es seca, es otro tipo de paisaje. Y decís, bueno, vas a ver un bosque todo verde y yo me vuelvo loca. Entonces digo, pucha, esto es mucho más lindo de lo que yo tengo, pero uno tiende a compararse siempre. Y la verdad que cada belleza en cada rincón de nuestro país es divino. Tal cual, sí, hay que valorar un poquito más cada lugar. Pero bueno, entiendo también que uno está medio sesgado donde vive y a veces siempre busca la salida. Esto es como en el fútbol, cuando uno dice, el mejor siempre es el que está en el banco, suplente, ¿no? Exactamente. Nunca termina siendo el titular, siempre el mejor es el que está en el banco. Y uno a Sí, veces sí, termina sí. viendo en otro lado y es cierto, es cierto. Bueno, Flor, contanos un poquito, ¿dónde te estás desempeñando hoy? Y por supuesto, contar a la gente que no te conoce también un poquito sobre tu rol en esta empresa. Bueno, muy bien. Bueno, si te parece, Bena, yo voy a empezar un poquito desde el principio, porque creo que así como muchos alumnos y alumnas de NUCBA se pueden llegar a sentir identificados con mi historia, así que vamos desde el comienzo. En realidad, mi trasfondo académico y laboral no viene del lado tecnológico, sino que en realidad yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Siempre, bueno, cuando estudiaba la carrera tenía el sueño, creo que tuvimos muchos internacionalistas, de trabajar en la ONU, en una embajada, trabajar en algún un espacio público, por así decirlo. Pero bueno, la vida me fue llevando por distintos lados y creo que también parte de entender mi carrera, de entender las relaciones internacionales, es comprender hacia dónde va el mundo. Y en ese proceso de autoconocimiento y de conocimiento hacia el exterior, entendí que el mundo viraba mucho hacia el lado tecnológico y hacia el lado de la innovación. Entonces dije, esto está buenísimo, pero ¿cómo me involucro yo? Que estudié relaciones internacionales, como suena muy bonito, pero ¿qué hacemos en la práctica? Y desde mi experiencia más profesional pude involucrarme de a poco en todo lo que es el mundo del marketing. Yo trabajé desde diferentes ámbitos, creando contenido, liderando estrategia de comunicación. Entonces, después tuve la oportunidad de tener mis propios proyectos freelancer, donde pude trabajar con empresas de software, por ejemplo, y ahí dije, listo, me enamoré de este rubro, es por acá, definitivamente. Y esa fue como mi probadita gratis hacia el mundo tecnológico para poder desempeñarme en marketing. Y bueno, así fue como fui escalando y pude trabajar en 3 startups, por ejemplo, 2 de tinte educativo y una tercera financiera. Y actualmente llegamos a donde estoy hoy, que es ser coordinadora de marketing para DataArt, que es una empresa de software particularmente. Es una empresa que está en el exterior, así que ofrecemos distintos servicios de software personalizado para diversas industrias, tales como salud, finanzas, turismo y demás. Así que un poco mi trabajo es generar estrategia de contenido, liderar la comunicación, particularmente en lo que es el rubro de salud y tecnología, para los mercados extranjeros, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, etc. Yo creo que hoy por hoy
un poco lo que me ha movido es creer que yo puedo ser capaz de humanizar una marca, sobre todo en el mundo tecnológico, que a veces todo es tan duro de códigos, programas, tecnicismos, que a veces son tan difíciles de comprender, decir, bueno, ok, me exceden un montón de estos conocimientos, pero digo, trato de dar lo mejor de mí para poder comunicarlo y ofrecer un producto idóneo para nuestra audiencia. Así que esa es un poco de mi breve historia de cómo terminé acá. Marketing aplicado al mundo tech. Si la gente, la persona, a ver, un familiar tuyo, te pregunta puntualmente, ¿cómo lo aplicás? ¿Cómo se lo podrías explicar? Marketing aplicado al mundo tech. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. A mí me gusta siempre decir que yo soy una voz, ¿no? Hay un producto tecnológico, puede ser un software, puede ser una aplicación, por ejemplo, y que yo pueda decir, bueno, ok, de esta aplicación, este producto, ¿cómo hacemos para venderlo? ¿Cómo hacemos para convencerte? ¿Viste como en el logo Wall Street, vendeme esta lapicera? Bueno, un poquito esto, decir, bueno, vendeme esta aplicación, vendeme este software. Este es un poco el acompañamiento que hago yo en marketing, que no necesariamente es vender de manera directa, sino que también se hace toda una estrategia, por eso también hablo un poco de estrategia de contenidos, que es lo que me he dedicado particularmente, que no es solo vender, sino que además educar a la audiencia para redirigirla a tu producto, porque al fin y al cabo siempre el objetivo es convertir, ¿no? Que esta persona que no nos conoce pueda comprar nuestro producto o servicio. Entonces, ¿cómo hacemos este camino para que sea lo más amistoso posible, para generar una buena experiencia, para que la persona se sienta identificada, para que sea un servicio lo más personalizado posible y que pueda llegar finalmente a nosotros? Eso es un poco que se trabaja, que a veces suena fácil porque todos te dicen, sos el community manager, por ejemplo, cuando marketing es un mundo infinito de posibilidades. Y tenés quizás 1500 ramas para y hay 1500 ahondar. ramas. Exactamente. Entonces, bueno, y sobre todo es difícil contarlo, ¿viste? A tus papás, a una persona más grande. Siempre es complejo decir, trabajo en marketing en una empresa de software. Es como que hasta suena chino básico. Entonces, yo creo que es un poco mi trabajo, esto que yo te decía, humanizar una marca, ofrecer experiencias, es tratar de comunicar de la mejor manera posible un producto que es tan técnico y que parece tan alejado para la gente, tratar de acercarlo y bajarlo lo más a tierra. Que creo que es eso, es empatizar. Creo que un poco la palabra clave que va a estar a lo largo de esta charla es esto, empatizar con la gente. Y empecemos por ahí, si te parece. ¿Cómo se llega o cómo se logra humanizar? Algo que parece muy fácil, ¿sí? Desde el punto de vista de no, porque se puede llevar a tierra, pero ¿qué te pasa a vos en general? Esto puntualmente no es, lo que vamos a charlar ahora no tiene que ver puntualmente con tu trabajo actual, ¿sí? Sino es a nivel macro, a nivel general con las empresas. ¿Te parece a vos que les falta muchísimo empatizar o humanizar, digamos, a las empresas en general, en la región, en el mundo? ¿Cómo lo ves? Bien. Yo creo que es un largo camino. Creo que se está dando un lugar que antes no estaba en el marketing. Como te digo, antes era como eso, el community manager, haceme unos posteos, haceme la gauchadita, como le decimos en Argentina, y era un poco eso el marketing, y creo que hoy se está priorizando cada vez más. Creo que quizás falta mucho todavía por hacer, esa es una realidad, pero yo creo que a nivel comunicativo se está trabajando mucho más en la responsabilidad social, es decir, de cómo nos comunicamos, porque sabemos que también, así como existen influencers de personas individuales, también las empresas son influencers de alguna manera, ¿no? Entonces ellos también pueden moldear comportamientos, pueden generar incertidumbre, pueden generar muchísimas emociones que también hay que tener mucho cuidado en una marca. Entonces, yo creo que a veces se juega demasiado, a veces con ciertos sentimientos como la provocación, que a veces lo utilizan exageradamente ciertas marcas, pero creo que es un camino en el que todavía no cuesta que se reconozca un poco el marketing. Y desde el lado del marketer, de que me incluyo, porque también hay que hacer una crítica constructiva, no solo decir, bueno, es culpa de los demás, yo creo que también un poco, y esto lo fui aprendiendo en el camino hacia el mundo tecnológico, es que el perfil del marketer se enfoca mucho especializándose en marketing, y valga la redundancia. ¿A qué voy con esto? Que a veces nos importa más tener un artículo optimizado en el blog antes que realmente entender qué significa ese artículo para la audiencia o por qué sirve o cómo puede convertir o cómo puede generar un resultado positivo para la empresa. Entonces yo creo que lo prioritario, si bien necesitamos conocimientos de marketing justamente como para empezar a comprender cómo comunicarnos de la mejor manera posible, también es importante entender el negocio en el que estás.
Por eso, bueno, en mi caso yo me especialicé en el mundo tecnológico, porque también es importante entender los tiempos de un negocio, más aún en una startup. No es lo mismo, por ejemplo, una startup que recién arranca, yo no le puedo pedir un presupuesto millonario para hacer un spot creativo, por ejemplo. Entonces, es una forma de entender los tiempos de un negocio, de entender a la audiencia, qué es lo que quieren, hacia dónde apuntamos. No es lo mismo un negocio que va hacia un consumidor final como un negocio que va hacia otro negocio. Entonces, bueno, son distintas cuestiones que son importantes. Bueno, y esto que mencionaba también anteriormente, que no es menor, de comprender los tecnicismos y tratar de bajarlos a tierra, que creo que es uno de los mayores aprendizajes que uno tiene como marketer. Pero creo que ese es el mayor error como profesionales, de decir, ok, tenemos que priorizar también los conocimientos del rubro en el que estamos, de tratar de estudiar y también ser un profesional más allí mismo, de tener ese expertise que nos exige, sobre todo el mundo tecnológico, que particularmente al que me dedico, es como, sé que no voy a ser una programadora, pero necesito saber los conocimientos generales, saber cuáles son las palabras clave, qué es lo que busca, por ejemplo, una empresa al momento de querer adquirir un servicio de software, cuáles son sus puntos de dolor, sus desafíos, sus comportamientos al momento de comprar. Entonces, bueno, un montón de ítems que son muy importantes también para nosotros marketers, más allá de lo teórico, ¿sí? Lo de manual que ya sabemos, quizás para el que estudió una licenciatura en marketing, el que hizo el curso o el que aprendió haciendo, creo que es un poco esto, salirnos de la teoría para ir más hacia la calle, hacia a lo que está pasando, a la calle o a la virtualidad, porque muchos trabajamos remoto, pero bueno, entender esto, el negocio, básicamente. ¿Y crees que a nivel general, ¿no? A nivel macro, siempre te lo estoy preguntando, por lo general se suele subestimar la gestión de las redes sociales dentro de una empresa? A veces cuando hablamos de marca, ¿sí? Cuando hablamos de las redes sociales, hablamos de la marca de una empresa, ¿no? Hablamos de lo primero que ve el usuario cuando te conoce. ¿Crees que a veces se subestima? No quiero usar esa palabra, pero a veces es mi sensación, de mi punto de vista, que a veces no hay puntos medios, ¿no? O se subestima o se hacen cosas completamente alocadas y se va para el otro extremo. ¿Te parece o lo ves de ese lado, en el sentido de, bueno, hay empresas que no entienden quizás que esto es importante realmente? Tenés que dedicarle tiempo y gente, valor, presupuesto. Totalmente. Yo creo que sí, como vos decís, quizás no es subestimar, pero yo creo que está un poco mal direccionado quizás el marketing, ¿no? Y esto va muy alineado, sobre todo ya que venimos hablando del mundo de las startups y de las empresas tecnológicas, yo creo que va muy alineado a esta idea de crecimiento, que para la startup es una muy buena palabra, pero que es un arma de doble filo al fin y al cabo, ¿no? Decir, bueno, ok, tenemos este afán de crecer, 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 entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a invertir una millonada de plata en pauta publicitaria, que no es barata en absoluto. Empezamos a gastar dinero en publicidad en medios, en publicidad de spots creativos, por ejemplo, a gastar muchísimo dinero en donde no debería estar, porque lamentablemente es quemar plata muchas veces, cuando todavía no se tiene un producto sólido, ¿no? Entonces, en un estadio tan temprano que se empieza a pensar el marketing como esto de vender, 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 invertir plata para campañas y demás, creo que es una forma muy errónea de concebir el marketing, porque al fin y al cabo es una estrategia a largo plazo, es una inversión. Sí, necesitamos convertir, necesitamos vender, pero necesitamos tiempo para eso, ¿sí? Necesitamos tiempo para educar a la audiencia, necesitamos tiempo para dar a conocer qué es lo que hacemos. No es solamente pauta y no es todo el tiempo decir, bueno, yo soy el mejor, yo hago esto que es lo mejor, ¿sí? Es como empezar a hacer un equilibrio entre un camino en el que podamos ir llevando a poco nuestro producto hacia la persona, pero como te dije al principio, de una manera amistosa, de una manera empática, de una manera personalizada. Esto es un poco lo que hay que empezar a tener en cuenta, pero a veces la startup, en este afán del crecimiento, dice, no tengo tiempo para eso, necesito los números, necesito una cantidad de usuarios, necesito todos estos likes, necesito como esto, números en nuestra pantalla, si no nos sirve. Y muchas veces no es así, ¿sí? Entonces, bueno, creo que en este sentido no se prioriza el reconocimiento de marca, que muchas veces es un poco, creo que ahí sí el crecimiento, el reconocimiento de marca es un poco subestimado, por así decirlo, de esto de dar tiempo a invertir a largo plazo en tu marca y simplemente fijarte en lo que necesitas ya, que es crecer. Y que lamentablemente una burbuja que crece, 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 y bueno, te llegan los números de descargas, pero no retengo usuarios, tengo una campaña que me salió millones, pero no hay conversión. Entonces, bueno, es una burbuja que en algún momento explota, lamentablemente. ¿Cómo ves el mundo startup en general? ¿Cuál es tu mirada? Y por supuesto tu mirada en Argentina, con lo que cuesta, y ahora vamos a entrar quizás en eso un poquito más. Pero a nivel global, a nivel Latinoamérica, ¿cómo lo ves? Bien.
Bueno, yo creo que el mundo startup es una montaña rusa, independientemente del país. Realmente el que busca estabilidad, busque otro lugar porque no es por acá, realmente. Es un mundo y no es para asustar, sino para decir la verdad, como dice Sprite, las cosas como son, ¿no? Es un Ya que poco estamos, la que estamos, ¿viste? que Sprite no nos manden, paga, pero bueno. no importa, que manden algo. Si lo escuchan, que manden algo. Claro, tal cual. Bueno, es un poco esto, ¿no? De saber que vivís en un mundo muy volátil, de mucha incertidumbre. Y bueno, retomo un poco este concepto de crecimiento, que es el que más se habla en startup, ¿no? De que está este sueño, sobre todo de ser el unicornio, que bueno, quizás la gente que no conoce el concepto, una empresa unicornio son aquellas que en muy poco tiempo pueden levantar una inversión muy importante de dinero, sin necesidad de estar en la bolsa, por ejemplo. Entonces, bueno, está un poco este idilio de ser el unicornio, que también lo vemos en los medios, decir, bueno, un grupo de jóvenes de menos de 25 años levantó una inversión en Silicon Valley y es como, bueno, todos apuestan a eso y que no necesariamente tienen que todos recorrer el mismo camino, ¿sí? Entonces, está un poco esto, y creo que también es un poco la presión que hay desde los inversores también, es como todo un entorno que genera un efecto dominó de los inversores que también buscan como presionar a ciertas startups de que generen dinero y que generen producción y que se reclute gente. Entonces, como un círculo que decimos, bueno, ¿crecimiento a qué costo? ¿No? Y esto creo que pasa en todos los países. Bueno, Argentina tiene una cuestión impositiva que ahí podemos traer a un contador, un economista que nos puede ilustrar mucho más, pero bueno, creo que cabe destacar que los temas impositivos y los temas económicos en Argentina no son menores al momento de ser un punto de dolor muy grande cuando uno quiere crear una startup o cuando uno lidera una startup. Entonces, creo que hay muchos factores, pero creo que está bueno también replantearnos y debatir esta idea de crecimiento que tenemos hoy como startup, decir, bueno, el crecimiento a qué costo, porque realmente muchas empresas han muerto en el camino lamentablemente por eso, por ese afán de tener como tu estrategia el crecimiento, cuando en realidad debería ser el resultado final de tu empresa. Decir, bueno, hicimos esto, esto y esto, y en consecuencia crecimos. Creo que eso es un poco el cambio de mirada que necesitamos. Y de hecho, bueno, hablando de otros países, hay un modelo que se está estudiando, si no me equivoco, en Reino Unido. Hay algunas escuelas de negocios que están tratando de hackear justamente este mindset que tenemos. Y de hecho están hablando de un modelo de crecimiento o de crecimiento lento. Es decir, bueno, llegamos hasta acá, nos está yendo bien y bueno, quedémonos, porque sabemos que si vamos a más nos podemos pegar un portazo impresionante. Sí, Y no ojo es con la ambición, ¿no? ¿Cómo? Ojo con la ambición, digo, que ese es el mensaje. Exactamente, exactamente. Entonces, es un poco este concepto que tampoco significa decir, bueno, nos tiramos abajo o pensamos que somos menos, sino simplemente entender que a veces el crecimiento lento tampoco es malo, al fin y al cabo. Como esto que te decía, estrategias de marketing que son inyectar plata, generar publicidad en todos lados y que al final no generan resultado porque no se está invirtiendo a largo plazo. Entonces, es un poco lo que se está empezando a buscar, que bueno, lo están un poco investigando y estudiando en Europa, por ejemplo, y bueno, y veremos si se puede posicionar un poco más en Latinoamérica. De hecho, creo que un caso un poco más práctico, porque a veces cuesta dimensionarlo, es MailChimp, que es la plataforma de mails, que creo que, bueno, los que trabajamos en marketing lo utilizamos bastante para automatizar mails, pero bueno, es un claro caso de una empresa que generó un producto primero sólido y que sea rentable y que una vez que generó rentabilidad recién salieron al mercado a buscar inversiones. Entonces es un poco eso, es decir, tarda, no es rápido en absoluto, pero realmente sabes que es una empresa que va a poder perdurar mucho más en el tiempo que si soñás con ser un unicornio de la noche a la mañana, ¿no? Sí, sí, es cierto eso. Ahora, desde tu mirada, ¿qué crees que buscan las empresas o qué crees que hacen las empresas para lograr esto? Sobre todo en Latinoamérica, quizás la gente que nos está viendo del otro lado entra en el mundo Haití hace poquito y quizás está viendo, bueno, cómo están las cosas en la región, que en definitiva es donde uno termina tirando currículums para ver si puede tener ese primer contacto con lo laboral, ¿no? Perfecto. Bien, que buscan desde lo profesional entonces. Claro, sí. Bien, perfecto. Yo creo que desde lo profesional, sí, obviamente las habilidades duras, que eso, bueno, eso saben más ustedes, sobre todo en NUCBA, con las formaciones que dan, que dicho sea paso, las recomendamos. Sí, claro, obvio. Estudien en UCBA, siempre.
Estoy en Innova. Mensaje subliminal. Bueno, todo lo que es habilidades duras sí siempre van a ser necesarias en el mundo tecnológico. Decir, bueno, me especializo en UX, en frontend, backend, dentro de programación, etcétera. Creo que eso sigue siendo un excluyente, por así decirlo. Pero hay otro tema que creo que quizás no se habla tanto y que se está buscando mucho también, y es el tema de las habilidades blandas, por así decirlo. Y creo que hoy por hoy muchas empresas tecnológicas buscan perfiles emprendedores, perfiles creativos, perfiles que sepan adaptarse a diferentes contextos. Como esto que te comentaba, el mundo de las startups es una montaña rusa. Y si vos estás buscando un trabajo mucho más automatizado, que sea estable y demás, creo que no es el lugar para vos, lamentablemente. Entonces, creo que también se está buscando no solo decir, ok, tengo habilidades técnicas que validen estos conocimientos, sino que además habilidades blandas de que nos den fe de que vos vas a ser una persona asertiva en tu trabajo, que sabes comunicarte, que sabes liderar, que sabes empatizar con las personas, y sobre todo esto de poder trabajar bajo presión, así con muchas comillas, de esto de decir, bueno, ok, si de la noche a mañana cambia el contexto, tenemos que estar listos para poder vaticinarlo y darle una vuelta de tuerca y tratar de mejorarlo. Me acuerdo, bueno, justo que estamos en época de los Oscars, ¿no? El domingo ganó Todo en todas partes al mismo tiempo, peliculón. En una parte de la película, uno de los protagonistas dice, sean amables, no importa lo que pase, siempre sean amables. Y esto es un poco lo de las habilidades blandas, ¿no? De siempre priorizar eso, la comunicación, la amabilidad, la creatividad, el emprendedurismo. Emprendedurismo en el sentido de, independientemente de que si querés emprender un proyecto o no, de poder ser una persona que le guste liderar proyectos, que quiera pensar fuera de la caja en la empresa. Muchas veces valoran eso, no solamente que hagas lo que te digan, sino que también puedas cuestionar, puedas dar críticas constructivas. Entonces creo que eso también se busca mucho en los perfiles profesionales, independientemente de si sos programador, marketer, user, etcétera. Creo que es algo que sí o sí estoy viendo mucho que se está dando como prioridad. Bien, bien. Esto me parece muy, pero muy importante porque cada persona que entrevistamos y hacemos estas preguntas siempre, bueno, denle bolilla en serio a las habilidades blandas, ¿no? Esto es muy importante, porque uno puede tener un gran currículum en cuanto a lo aprendido en clase, ya sea en NUCBA o en cualquier academia, pero por sobre todo en NUCBA, claramente. Ahora, de ahí a que una empresa te tome, requiere de otras habilidades que vos tenés que tener sí o sí, porque las empresas lo valoran y claramente van a apostar por vos cuando vean cómo te desenvolves en ese sentido. La última pregunta que te hago, y te agradezco estos minutos, Flor, ahora vamos a dejar tus redes para que la gente te encuentre también. ¿Cómo ves la tecnología aplicada a las startups hoy en día, sobre todo en Latinoamérica? Quiero hablar por lo menos unas líneas sobre tecnologías aplicadas a startups y si crees que la llegada o el avance, no llegada, sino el avance de la inteligencia artificial movió un poquito el piso de las startups hoy en día. Sin duda. Me imaginaba que iba a venir una pregunta del estilo, porque de hecho hoy salió ChatGPT 4, entonces creo que es un tema que está muy candente y que a todos nos tiene con cierto temor o cierto nerviosismo, ¿no? Y me incluyo, ojo, ninguno es corazón de piedra en esto. Creo que a todos nos da cierto temor toda esta llegada de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías que están terminando de ser avasallantes en este camino. Me gusta ser optimista, sé que hay miradas muy pesimistas en el sentido de que mucha gente piensa, bueno, en unos meses todos vamos a perder el trabajo, que nos va a ir súper mal y que hay una mirada muy fatalista en torno a esto. Realmente no lo sabemos. Es más, de hecho, bueno, un economista estadounidense llamado Larry Summers dice que la llegada de tecnologías como ChatGPT, como estas inteligencias artificiales, es tan importante como la invención del fuego o la rueda. Imagínate qué fuertes declaraciones. No sabemos si va a ser así, pero yo creo que va a ser una herramienta muy importante y tomarlo como eso, como una herramienta, no que nos va a reemplazar nuestro trabajo. Yo creo que si hoy crees que tu trabajo es repetitivo, es mecanizado, es muy probable que una inteligencia artificial lo pueda reemplazar en poco tiempo, pero justamente está el desafío, y aprovecho también, justo estamos hablando con NUCBA, que es una institución educativa de curso a distancia, de lo importante que es seguir aprendiendo y seguir formándonos para ser los profesionales del futuro y que podamos ser capaces de utilizar estas plataformas. Creo que esa es la clave y creo que eso es lo más importante que van a estar buscando las empresas hoy, que con todas estas herramientas nosotros seamos capaces de utilizarlas a nuestro favor y que podamos crear un poco esto de los trabajos del futuro y del presente.
pero yo creo que quiero creer que no es que nos van a quitar todos los puestos de trabajo, pero sí vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande todos los profesionales por innovar, sobre todo los profesionales del conocimiento, y de utilizarlo como nuestras herramientas a favor. Así como, por ejemplo, no sé, un médico. Un médico solo, sí, es un excelente profesional con todo su trasfondo académico, sus estudios, sus títulos, pero ahora, un médico con todos los insumos tecnológicos, con los medicamentos, con todas las herramientas necesarias. Y obviamente es un profesional con todas las letras, por así decirlo, un profesional que te va a poder dar un excelente servicio. Yo creo que lo mismo va a pasar con nosotros, los profesionales del conocimiento, programadores, marketers, bueno, etcétera, etcétera, de todos los que trabajamos en el mundo tecnológico. ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo van a servir para potenciarnos, pero bueno, está en nosotros realmente de poder generar este cambio y decir, bueno, que usemos esto como, no como una competencia nuestra, sino que sea una herramienta colaborativa con nosotros, y también está en las empresas de tener esa mirada. Flor, ¿dónde te puede encontrar la gente? El que está mirando a otro lado dice, ¿dónde puedo hacer una pregunta? Algo que me surgió. Bien, preguntas profesionales, siempre me gusta que me contacten por LinkedIn. Mi LinkedIn es Florencia Herrería Feuillade, con doble L. Sé Lo vamos que a dejar acá abajo. sí, lo dejamos en link porque parece un trabalenguas, pero bueno, siempre consultas profesionales a mi LinkedIn, que ahí voy a estar a disposición. Perfecto, Flor, gracias. Gracias por tu tiempo. Espero que nos encontremos en otro video acá en nuestro canal de Nucua. En serio, gracias. Un placer, Bena, nos estamos hablando. La gente, por supuesto, los invitamos a suscribirse, a darle like, la campanita, comentarios, ya todo lo que saben. Y yo insisto en todos los videos, así que nos vemos la próxima, por supuesto. Chau, chau.